Bienvenido, tal como me lo solicitaron. Estoy aquí para explicar la historia del espectro de Beatrice Cenci en el puente Sant'Angelo. Este cuento ocurrió en Roma, involucrando a una joven llamada Beatrice Cenci, cuya vida estuvo marcada por la tragedia y la injusticia desde sus primeros años. Nacida en una familia noble, la vida de Beatrice fue sofocada por un padre opresivo que la sometió a constantes abusos tanto físicos como emocionales. La trampa era todo lo que Beatrice sabía, todo a lo que estaba acostumbrada. Vivió la vida bajo las sombras del terror, siempre temiendo el próximo arrebato errático de su padre. Su anhelo de libertad la llevó a enamorarse de un humilde sirviente, Olimpio, y juntos idearon un plan para deshacerse de la presencia malévola en sus vidas. Los intentos fallidos finalmente llevaron a un siniestro complot del asesinato de su padre con la connivencia de su madrastra y su hermanastro, y la atrocidad llegó a ser conocida como una de las más controvertidas en la historia de Roma. Sin duda, el plan se ejecutó y el padre de Beatriz ya no existía. La noticia de este crimen hizo reverberar el miedo en toda la ciudad, lo que llevó a una investigación incomparable. Beatriz, junto con sus seguidores, pronto fue encarcelada y duramente castigada con el pretexto de administrar justicia. La terrible experiencia que sufrió fue un castigo que superó con creces su crimen. Cuando la sentencia de Beatrice se transformó en un espectáculo vergonzoso, las atrocidades que sufrió resultaron en un cambio de opinión pública. Comenzó a surgir una oleada de apoyo entre las personas que creían que esta noble había sido agraviada, pero ya era demasiado tarde. La protesta pública no pudo disuadir al desalmado magistrado de su decisión. Beatrice fue declarada culpable y sentenciada a una muerte atroz. Evocando el coraje de los muchos héroes perseguidos que tenía ante ella, Beatriz enfrentó su ejecución con una dignidad incomparable, fortaleciendo las injusticias cometidas contra ella, y solidificando su lugar en la historia de Roma. La leyenda del espíritu de Beatrice Cenci nació en el momento en que su alma se apartó de su cuerpo mortal, alegando que los informes afirman que su fantasma todavía deambula por las calles de Roma en busca de justicia. Uno de los principales lugares donde se ha presenciado su aparición es el famoso Ponte Sant'Angelo, un puente que ha resistido las pruebas del tiempo, y ha sido un espectador silencioso de muchos acontecimientos históricos en Roma. Se ha mencionado que en las noches de otoño, se ve una figura blanca que se cree que es Beatrice paseando por este puente etéreo, con sus delicados pies cerca del suelo. Las sombras profundas captan sus rasgos pálidos, un comportamiento que se hace eco de su difícil situación terrenal y las injusticias que se le infligieron. Su anhelo de justicia, profunda y duradera incluso en su vida mortal. Los testigos que han vislumbrado esta imagen espectral han informado de un escalofrío navegando entre sus huesos y de inexplicables sentimientos de pavor, una onda dejada por el espíritu. Pero hay quienes creen que la aparición de Beatriz no es temible sino venerada, porque nos recuerda la necesidad de buscar justicia, y los males en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Este cuento, grabado en los anales de la tradición romana, continúa atrayendo a decenas de entusiastas de la historia, buscadores de emociones y creyentes del folclore a los lugares donde es probable que se vea su fantasma. Es una historia que todavía evoca una sensación de intriga y asombro y, lo que es más importante, recuerda uno de los aspectos fundamentales de la humanidad, la compasión, la resiliencia y la búsqueda eterna de justicia. Al caer la noche sobre la ciudad, se acerca a las historias del pasado, entremezclando los reinos de la historia y el folclore, las emociones y el espíritu humanos, envalentonando y uniendo en su búsqueda compartida de la verdad y la justicia. Si bien algunos no creen en la existencia de espíritus ni en la existencia continua de los difuntos entre nosotros, hay que reconocer que la intriga que rodea la persecución de Beatriz tiene un propósito considerable al llamar la atención sobre su trágica historia y mantener su memoria vivo a lo largo de los siglos. ¿Descubriremos alguna vez toda la verdad? ¿O perdurará la historia de Beatrice Cenci como un potente recordatorio del poder único de la narrativa humana para combinar realidad e imaginación, lo terrenal y lo espectral, el pasado y el presente? El espectro de Beatrice Cenci en el puente Sant'Angelo sirve para ampliar nuestro conocimiento de la historia, animándonos a explorar facetas que pueden haber sido pasadas por alto u olvidadas. A través de estos cuentos, podemos comprender mejor la naturaleza caleidoscópica de la historia, sus conexiones con lo invisible, lo etéreo, lo intangible, pero también su impacto en lo tangible, lo material, la realidad concreta del presente. Esta interacción nos enseña efectivamente que la historia no es simplemente una colección de fechas y eventos, sino más bien un proceso dinámico que evoluciona continuamente, influenciado en partes por nuestro pasado, presente e incluso el espectro que se avecina del futuro. La existencia espectral de Beatriz sirve para fusionar diversos elementos de experiencias, emociones y acciones humanas, incorporando en los anales de la historia romana el potente recordatorio contra el maltrato, la injusticia, y para la reforma, la resiliencia y la búsqueda duradera de la justicia.
Encarnación de las presiones sociales inherentes, y las devastadoras consecuencias que de ellas se derivan, la historia de Beatrice Cenci, y su trágico final, continúa reverberando fantasmalmente a través de las calles adoquinadas de la Roma histórica. Desdibuja las líneas entre la realidad y lo sobrenatural. Es una manifestación inquietante de acontecimientos pasados que han marcado la conciencia social, perpetuando el espíritu de Beatrice Cenci, reafirmando su negación de ser invisible y no escuchada, de no presenciar el reconocimiento y la reivindicación de los males cometidos contra ella. Caminando por las calles de Roma hoy o atravesando el puente Sant'Angelo al atardecer, es fácil pasar por alto los restos de la historia entrelazados dentro de su propia tela. Las historias de los fallecidos permanecen, persisten, esperan ser escuchadas, reconocidas y reparadas con el paso del tiempo. A medida que la noche desciende una vez más, continúa la vigilia del espíritu inquieto de Beatriz, un testimonio de tiempo y prueba para una justicia que debía haberse hecho hace mucho tiempo, y las historias de súplicas desesperadas por la liberación resuenan bajo la luz de la luna.